Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Aquí estamos comenzando con nuestra clase número 2 del curso Género y Sexualidad, Lecturas Cruzadas en Cursada Virtual. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que marca nuestro programa, que es hablar en la clase de hoy, exponer en la clase de hoy un libro que va a ser capital, que va a ser fundamental, que es este texto, El género en disputa, a ver si lo ven bien ahí, Gender Trouble en inglés, o El género de Judith Butler, obviamente, un libro publicado en 1990 y que tiene como subtítulo El feminismo y la subversión de la identidad. En este caso, a diferencia de la clase pasada, que tratamos un paper, el paper de Ian Ferguson, que es un texto breve, pero me parecía que marcaba un poco la cartografía, un buen mapa para delimitar estas dos tendencias internas del feminismo, el feminismo radical, el feminismo libertario. El texto de Butler vamos a hacer lo siguiente, como es un libro, bueno, yo en mi material de lectura voy a exponer a mi juicio lo que son 5 puntos, los 5 puntos o las 5 tesis más importantes del libro, y luego obviamente vamos a leer bastante más de lo que plantea Butler acá. Una sugerencia, obviamente las invito a que lean todo el libro, eso sería lo ideal, pero si tengo que sugerir qué parte o cuáles son las secciones del libro a mi juicio que hay que priorizar, bueno, y que donde Butler expone de manera más clara, yo creo, sus tesis, yo diría los dos prefacios, el prefacio del 90 y el prefacio del 99, y el capítulo 1 que se llama Sujetos de sexo, género, deseo. Eso ahí está, desde mi punto de vista, lo central. Página 1 hasta la página 100, las primeras 100 páginas. En las primeras 100 páginas está muy bien. Después, obviamente, el capítulo 2, hay más un debate con el psicoanálisis, con la producción de la matriz heterosexual, con Lacan. Y el capítulo 3 es actos corporales subversivos, ahí habla sobre todo con Foucault, con Cristeva Foucault y Monique Wittig, y luego la conclusión de la parodia de la política. Obviamente invito a que lean todo el libro, pero por cuestiones de tiempos o si quieren privilegiar algo, insisto, los dos prefacios y el capítulo 1 me parece que ahí está lo central. Bueno, vamos entonces a analizar los 5 puntos, las 5 tesis, sobre todo desde mi punto de vista, del género en disputa de Judith Butler. Partimos entonces de esta cartografía que hizo en 1984 en Ferguson entre feminismo radical y feminismo libertario. En 1990, 6 años después de la publicación de ese texto de Ferguson, 8 años después de la discusión del Barnard College en New York de 1982, aparece Butler con este libro. Este libro fue importante, sobre todo yo creo porque acá aparece el otro elemento, un poco otro término que no mencionamos, creo que lo mencionó una vez o dos nada más en la clase pasada, que es el término queer. Es la teoría queer, lo que se conoce como teoría queer. Bueno, este texto es la piedra fundacional, la piedra fundamental, yo diría, para comprender la teoría queer. Queer, si bien es verdad que ya dentro de las personas, dentro de aquellas y aquellos que les interesa la cuestión del género y el feminismo, es conocido, no está mal que volvamos a reforzar qué quiere decir, digamos, queer. Si uno va a Estados Unidos, yo estuve viviendo en San Francisco un tiempo, conozco bastante bien, quiero decir, conozco estos territorios donde emergió de ahí la teoría queer. Digo, quiero que sepan que es una producción estadounidense, desde el punto de vista teórico, las grandes teóricas de la teoría queer, las grandes teóricas del feminismo de la segunda, tercera ola, bueno, tienen una centralidad indudable, es indudable en Estados Unidos. Y particularmente en las dos costas, ¿no? En New York y en California, sobre todo en San Francisco, digamos, ¿no? Entonces es una teoría que emerge un poco de ahí y que intenta hacer una suerte de, no sé llamar síntesis, una suerte de encuentro teórico entre la tradición del feminismo de la primera ola, del feminismo clásico de Simone de Beauvoir, con las filosofías postestructuralistas, ¿no? De Foucault, de Derrida, sobre todo de Foucault, de Derrida, algo de Deleuze, no Butler. Butler tiene una diferencia bastante importante con Gilles Deleuze. Butler más que nada tiene una formación psicoanalítica, muy freudiana, lacaniana, digamos, ¿no? Entonces es, por un lado, la tradición del feminismo clásico de Simone de Beauvoir, el psicoanálisis y la filosofía postestructuralista, sobre todo Foucault,
algo Derrida, en ese marco tenemos que ver la emergencia de la teoría queer. Queer es una palabra que es un insulto en inglés, es un insulto, si uno tiene que hacer un poco una traducción en castellano, es marica. Alguien queer es un marica, así se usaba en la década del 30, en la década del 30, en la década del 40, podemos ver un montón de películas del cine clásico de Hollywood donde los personajes se dicen queer como un insulto. Queer es un insulto, es una injuria. Es como si uno diría en castellano teoría marica. Es una teoría marica, es una teoría, no sé, podemos usar incluso algunas palabras un poco más fuertes, pero es una agresión. Entonces, parte de la queer implica una apropiación de la injuria, una apropiación de la agresión, tomarla en ese sentido y constituir a partir de ahí una construcción teórica político-militante, ¿no? Porque es prácticamente indisociable lo teórico también de lo político-militante en este caso. Entonces, ya comenzando de manera más clara con estos 5 puntos, vamos con el primero. Judith Butler, en El género en disputa de 1990, lee el feminismo de Simone de Beauvoir, como decíamos, bajo las filosofías postestructuralistas, sobre todo Foucault y Derrida. El término queer, entonces, en inglés es insultante, es afeminado, marica, también se puede ver como raro, como bizarro, como algo bizarro, como alguien bizarro, alguien extraño, digamos. Es una teoría que se reapropia de esta injuria y se construye desde ahí. Lo queer, y esto es importante marcarlo, no es sinónimo de homosexual de manera directa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Parte de la teoría queer lo que va a buscar es, bueno, es desmarcarse de las identidades sexuales monolíticas y binarias, ¿no? Y en ese sentido, lo homosexual es la contracara de lo heterosexual, digamos. Tenemos dos construcciones monolíticas, lo hetero y lo homo, pero las dos son monosexualidades. ¿En qué sentido son monosexualidades? Bueno, que el hetero solamente tiene vínculos sexoafectivos con el sexo opuesto y el homo tiene vínculos sexoafectivos con el mismo sexo. Pero, digo, son monosexuales porque hay una relación directa entre ambos, hay una relación exclusiva, perdón, entre ambos partícipes de ese vínculo sexoafectivo. Lo queer precisamente va a abrir esta diferencia, esta constitución binaria, va a salir del binarismo. Ese es un elemento también que va a tomar de la filosofía de Jacques Derrida, que va a criticar Derrida, y de ahí viene el término de construcción también, va a deconstruir los pares binarios dicotómicos. En su origen, los pares binarios dicotómicos no tenían que ver exclusivamente con la sexualidad o con el género, sino tenían que ver con la escritura, con la oralidad, con el alma, con el cuerpo, con los temas que trabaja Derrida. La teoría queer, o sobre todo las apropiaciones de la deconstrucción vía el feminismo, van a aplicar la deconstrucción al género, que es algo nuevo para los 90, digamos, ¿no? Entonces, el primer elemento es que lo queer no es sinónimo de homosexual, es sinónimo más bien de no binario, de diversidad sexual, de pluralidad sexual. Lo queer refuerza la idea de que nada es estable ni inmóvil en las identidades sexuales. Ese es el punto, ¿no? No hay estabilidad, no hay inmovilidad. Contra el binarismo hetero-homo, lo queer abandona el sustancialismo monosexual para definir las identidades no sustanciales que son efectos de prácticas culturales, ¿no? Entonces el primer punto es una crítica al binarismo, no hay sustancialismo en las prácticas sexuales, y todo tipo de identidad es una identidad provisoria que se puede modificar, que está precisamente en un proceso de devenir o de transformación. Por lo tanto, ahí tenemos el primer elemento de uno de los postulados de la teoría de Butler, eso, digamos, ¿no? Lo provisorio, lo no binario, ¿no? La constitución de identidades que no son estables y no son inmóviles, al revés, que están en permanente inestabilidad, ¿no? Lo inestable. Bien, el segundo punto. El género en disputa entonces está estructurado a partir de 3 capítulos articulados desde los siguientes problemas. A saber, el primer punto. La heterosexualidad obligatoria y el falogocentrismo, este es un término derridiano, falogocentrismo, son regímenes de discurso-poder que construyen el sexo a partir del lenguaje. El tema del lenguaje en Butler es fundamental, quizá, me parece a mí, por su formación, por su influjo lacaniano. Para Lacan, ustedes saben, el inconsciente está estructurado en términos de lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es un poco el punto de partida y el punto de llegada.
Bueno, acá se ve mucho en Butler esta idea, digamos, ¿no? El lenguaje es performativo, el lenguaje performa. Es decir, lo que yo digo constituye prácticas, constituye identidades. Por lo tanto, la heterosexualidad obligatoria o el patriarcalismo, digamos, y el falogocentrismo, este es un término derridiano, que es la centralidad fálica básicamente, que ahí también hay todo un debate entre el falo y el pene, digamos, si uno puede directamente subsumir lo fálico a lo peniano, digamos, ¿no? Esto lo debate más Butler en otro texto, que es un texto que es un poco el próximo, que es Cuerpos que Importan, Bodies That Matter, eh, que es interesante porque ahí Butler va a refinar ciertas tesis del género en disputa, ¿no? Pero bueno, Butler tiene un poco la idea de que no se puede disociar, como intentan hacer algunos psicoanalistas, del pene, de que indudablemente hay un vínculo simbólico entre falo y pene, digamos, ¿no? Hay muchas posiciones que dicen que no, que hay que separarlo claramente. Bueno, Butler dice, bueno, no es tan separable, digamos, ¿no? Pero tampoco quiero meterme en esto, quiero primero centrarme en esto. La heterosexualidad, entonces, es un régimen de discurso-poder que construye el sexo a partir del lenguaje. Primer punto. Segundo punto. El tabú del incesto como fundamento que establece las identidades de género diferenciadas dentro de un marco heterosexual da cuenta del psicoanálisis como una técnica que mantiene las jerarquías de la identidad, lo masculino y lo femenino. Esto es lo que va a debatir, sobre todo Butler, con las posiciones lacanianas ortodoxas, ¿no? O conservadoras, el establecimiento del tabú del incesto, que a partir de ahí se establece una diferencia, un marco heterosexual que mantiene, que divide identidades, ¿no? Masculina, femenina, y además jerarquías, porque tenemos una jerarquía indudable de lo masculino en el nombre del padre, que es un concepto lacaniano, hay una jerarquía de lo masculino respecto de lo femenino. La ley es paterna. La ley es paterna, por tanto, es patriarcal. Eso, desde el punto de vista de la estructuración lingüística del inconsciente, es lo que va a criticar Butler, ¿no? Y el tercer elemento, el desarrollo de una estrategia para desnaturalizar y otorgar un nuevo significado a las categorías corporales a partir de prácticas paródicas. Por eso el último capítulo se llama De la parodia a la política. Ahí es muy interesante todo lo que analiza Butler de lo trans, de lo drag queen, de lo trans, de lo cross, ¿no? Que subvierten el marco binario, ¿no? Que también ella va a modificar algunas cuestiones en Bodies That Matter, en cuerpos que importan, en el sentido de que, bueno, ella considera que a veces quizá no fue leído de manera muy fina lo que planteaba, que la idea de, como vamos a ver ahora, del género performativo, no es teatral, ¿no? No es simplemente, no es que uno puede decidir como de modo autónomo abrir su ropero y cambiarse las ropas y a partir de esas ropas uno tiene otro género. No, sería muy simple y muy banal esa posición, digamos, sino es mucho más complejo, que uno es un entramado de conductas, de comportamientos, un entramado político, cultural, económico, social. Es una cuestión de, por ser brutal, de vestuario, digamos. Pero en ese sentido es muy interesante también lo que planteaba Butler respecto de lo drag. Van a ver que ya desde el comienzo, vamos a leer ahora, la cuestión del travestismo, la cuestión de lo trans, a partir de una figura como Divine, que es una de las divas trans de John Waters, va a ser fundamental para la teoría queer. Entonces, lo trans y lo cross y lo drag está al origen del planteamiento de Butler. Entonces, el segundo elemento se constituye a partir de los 3 capítulos articulados. Primer punto, la heterosexualidad obligatoria es un régimen de discurso-poder que construye el sexo a partir del lenguaje. El psicoanálisis tiene un fundamento que uno podría llamar a partir del tabú del incesto, que divide lo masculino y lo femenino y establece jerarquías, y por otro lado se busca, como tercer elemento, desnaturalizar y otorgar un nuevo significado a las categorías corporales. Bien, el tercer punto, que es la hipótesis central del texto, ¿no? Y de la filosofía de Butler. El género es performativo. Así uno tiene que plantearlo, ¿no? La hipótesis sostiene que todo género, masculino o femenino,
es performativo, pero, y acá esta aclaración es central, es performativo, pero no una performance. Una performance es un mero juego de rol. Una performance es una actuación. Por eso se habla de que los actores son performers. Entonces, si uno dice que el género es una performance, bueno, uno estaría diciendo que es una actuación, que uno actúa y después se va a su casa y cambia. No, eso sería lo que decía antes yo, algo muy banal, muy trivial, que uno se cambia la ropa, una performance. No, no es una performance. El género es performativo. Es distinto decir que es performativo de que es un mero juego de rol. Por tanto, ¿qué implica la performatividad del género? ¿Qué entendemos entonces como no performance, sino como performatividad? Bueno, implica, según Butler, dos elementos. La primera, la ausencia de una esencia de hombre o mujer, no hay esencialismos, la anticipación de una esencia de género que originaría lo exterior a sí misma. Vale decir, no hay naturaleza, sino que se naturalizan prácticas, comportamientos y conductas que se consideran masculinos o femeninos en determinada cultura. Entonces, el primer elemento es, no hay esencialismos, no hay una esencia de mujer, no hay una esencia de hombre. Después podremos discutir o podemos pensar el tema de la biología, que de hecho Butler debate un poco, no tanto acá en género en disputa, sino en cuerpos que importan, porque responde a algunas críticas de dónde queda la biología acá, dónde queda la cuestión cromosómica, la cuestión de las hormonas, ¿no? Bueno, vamos a ver que ese tema también es objetado o es criticado por Butler, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, que no quiero entrar ahora y quiero que entendamos esto, digamos, ¿no? Que no hay para Butler esencialismos, más allá del debate biológico, sino que hay prácticas, vamos a centrarnos en el discurso, en el lenguaje de las prácticas. Por prácticas digo comportamientos, conductas, y si somos más específicos, por ejemplo, modos de caminar, modos de hablar, modos de interactuar, modos de relacionarse entre mujeres u hombres, eh, todo eso constituye roles sociales, ¿no? Y cómo el discurso termina configurando ese tipo de cosas. Es decir, caminar de cierta manera se ve como femenino o masculino. La propia Butler da un ejemplo muy interesante en un video que después, si quieren, puedo subirlo al foro, que es muy interesante, donde la propia Butler habla de su teoría y sí, da cuenta de cuando ella estaba caminando por San Francisco y que sale alguien y le pregunta si era lesbiana, y ella le dice sí, digamos, ¿no? Y un poco da cuenta de por qué pasó eso. Bueno, por su modo de caminar, por su modo de comportarse, un modo, entre comillas, poco femenino, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas, los comportamientos, las conductas, las interacciones, los lenguajes, todo eso constituye una feminidad y una masculinidad. Por tanto, no hay esencia, sino que hay performatividad independiente de la biología. El segundo punto dice el género de esta tesis de la performatividad. El género proviene de la repetición. Entonces, no hay esencia, hay construcción discursiva comportamental. El género proviene de la repetición. Mediante la repetición de determinadas prácticas se consigue un efecto que termina consolidando y cristalizando un modo masculino o femenino en determinado contexto histórico. Entonces, acá Butler habla de repetición, lo que ella llama la repetición estilizada de actos. Entonces, esos comportamientos, esas conductas femeninas y masculinas son repetidas, son sostenidas y son cristalizadas como si fueran esencias naturales o biológicas de lo que se considera femenino o masculino. Pero que no hay tal cristalización, que no hay tal inmovilidad, sino que lo que hay en el fondo es, bueno, una relación discursiva y de poder, que naturaliza ciertas prácticas. Entonces dice Butler, la sucesión de acciones repetidas inmovilizan y esencializan los géneros, dando la apariencia de un ser natural cuando no lo es. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes de la ausencia de esencia y sobre todo con la teoría queer como una teoría de la movilidad y la inestabilidad de lo genérico. Ahora, la repetición y la repetición sucesiva de comportamientos que se consideran masculinos, que socialmente se consideran masculinos y femeninos,
dan la ilusión de la inmovilidad o la cristalización de lo femenino y lo masculino, cuando en verdad esto no lo es, esto se puede modificar, dice Butler, ¿no? Entonces, por tanto, para Butler el sexo en términos biológicos no crea el género masculino o femenino, sino al revés, el género crea el sexo. El género, que es un dispositivo discursivo, cultural, termina creando el sexo, dice Butler. Vale decir, la estilización repetida de conductas crean un cuerpo. Esta es una hipótesis fuerte, es una hipótesis que Butler tuvo que ampliar en sus otros textos, en Cuerpos que importan, etc. Cuando ella dice que el género crea el sexo, por supuesto que no está diciendo que la repetición o que una modificación de la repetición de actos modifican genitalidad, para ser claro, digamos. No, pero sí modifican o sí dan cuenta de la sexualidad, del tipo de sexualidad, del tipo de vínculos sexuales que se tienen, ¿no? Por tanto, para Butler nada es estable ni esencial, ni siquiera el cuerpo. Podemos definir la ecuación butleriana de la siguiente manera, como repetición de actos, masculinos, femeninos, igual género, igual cuerpo. O sea, en última instancia lo que tenemos en el fondo es la repetición estilizada de actos, ¿no? Eso termina consolidando un género, masculino o femenino, y eso termina dando cuenta de un cuerpo. De un cuerpo. Butler acá no habla, y esa va a ser la diferencia importante, por ejemplo, con Paul Preciado, de lo que Preciado va a llamar lo fármaco pornográfico, es decir, la cuestión de la hormonación, las hormonas, la cuestión de la modificación del cuerpo. Es decir, Butler se mueve sobre todo en un territorio que yo diría discursivo, cultural, de poder, pero no da cuenta tanto de la modificación farmacológica, la hormonación, o lo que sería el poder médico psiquiátrico, farmacológico, los laboratorios, todo eso, el acceso a sustancias, va a dar más cuenta apreciado, digamos, ¿no? Entonces, muy interesante, es la propia Butler la que lo dice, digamos, ¿no? Me parece que es en Cuerpos que importan que Butler dice, bueno, yo quería hablar de los cuerpos, de la materialidad de los cuerpos, ¿no? Y termino hablando del lenguaje siempre. Bueno, y sí, porque claramente en Butler hay una recurrencia al lenguaje, ¿no? Bueno, y los dos últimos puntos. El punto cuarto, el concepto de identidad de género, que es un concepto central, ¿no? De hecho, en la Argentina, no sé si en otros países de América Latina, pero en la Argentina tenemos una ley de identidad de género. Bueno, está bueno que entendamos el fundamento que yo llamaría ontológico, filosófico, ¿no? Butler lo plantea así, dice, así como los sistemas jurídicos producen subjetividades a través de sus normativas, es decir, las normas jurídicas producen comportamientos, ¿no? Producen normas, producen conductas. Los sujetos son representados en términos genéricos, masculinos o femeninos. De hecho, en los documentos de identidad, uno tiene que poner masculino o femenino. Es un buen debate, es un debate que se ha dado en algunos países europeos, acá todavía no, sobre la necesidad de poner, ¿no?, el género. ¿Por qué es necesario poner el género? ¿Por qué el Estado tiene que dar cuenta del género? ¿No? Es una consecuencia de un sistema jurídico que produce subjetividades. Es decir, dice Butler, la identidad genérica masculina o femenina es producto de la representación y la repetición de determinadas conductas culturales y no es natural. Digo, lo femenino y lo masculino no es natural, no es biológico, sino que es producto de la repetición de lo cultural. Y ahí viene, si ustedes ven en el capítulo 1 que dice sujetos de sexo, género, deseo, ¿no? Esa diferencia conceptual, ¿qué es? Diferenciar lo que es el sexo, el género y la orientación sexual, estos tres elementos. Bueno, un poco, quizás un poco, ¿cómo decirlo? Como normativo incluso, ¿no? O es un poco, no sé, cristalizador plantearlo así, pero está bueno desde el punto de vista didáctico entenderlo para después entender que las tres cosas están tremendamente vinculadas, digamos, ¿no? Que uno no puede separar todo. Pero, a ver, se suele pensar que, bueno, el sexo tiene que ver con los elementos biológicos, con la biología, que el género tiene que ver con lo masculino y lo femenino, y tiene que ver con el lenguaje, cultura, esto de que habla Butler. Y la orientación sexual es la atracción, independientemente del sexo biológico y del género que uno tenga, por qué tipo de persona, digo, ¿no? O sea,
más allá de que si yo nací varón o con genitalidad masculina o mujer, mi género puede ser masculino o femenino, cómo me autopercibo o qué tipo de comportamiento tengo. Independientemente de eso, yo puedo estar atraído, puedo estar orientado sexualmente a personas de mi mismo género o no. ¿Entiendes? O sea, son tres cosas que conceptualmente son distintas. Butler lo que va a decir, como vemos acá, es que la repetición de actos consolida un género y el género consolida un cuerpo, ¿no? O sea, y el cuerpo da cuenta de la sexualidad o del sexo en su materialidad genital y biológica, digamos. Entonces, no hay una disociación, hay una asociación, hay un vínculo. Bueno, sigo. El género entonces, dice Butler, se construye del mismo modo que el cuerpo se construye. Ni el género ni el cuerpo son prediscursivos. Este es un punto importante, prediscursivo. Todo es discursivo. El discurso es la clave de la performatividad del género y es la clave de la inteligibilidad de las conductas sexuales. La identidad de género es un efecto de prácticas discursivas. El género entonces es una identidad débil, esta es una tesis débil, formada por la repetición estilizada de actos. Si los actos se modifican, la identidad también. Si los actos se modifican, la identidad también. Bien, y el último punto de mi material, la producción subjetiva de la matriz heterosexual. Según Butler, habitamos en sociedades que tienen una matriz heterosexual, acá coincide con Husserl, donde se naturaliza la heterosexualidad como lo normal, o sea, por default, por añadidura, lo normal es lo heterosexual. Eso es por default, digamos, ¿no? Cuando esta en verdad es producto de determinado régimen político y normativo que establece atributos o características culturales de lo masculino y de lo femenino. Y doy algunos ejemplos elementales, pero claros. Lo masculino asociado con el color azul, la pelota, la fuerza física, la rudeza. Lo femenino asociado con el color rosa, princesa, con la fragilidad, con la seducción, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, estas características o atributos culturales que se asocian con géneros masculinos o femeninos. Si un cuerpo nace con genitales de hombre, su género debería ser masculino y debería tener un cuarto de azul, se le debería regalar una pelota, estimular su fuerza física y su rudeza. Si un cuerpo nace con genitales femeninos, debería tener un género femenino y debería regalarse una princesa, tener un cuarto color rosa, alentar su emocionalidad, fragilidad y su cualidad de seducción. No, son ejemplos evidentes, son ejemplos obvios, pero que dan cuenta de esta constitución. ¿Qué pasa si un niño quiere una princesa? ¿Qué pasa si un niño quiere el color rosa? Bueno, estamos en un problema, entre comillas, porque se pone en juicio esta división, esta construcción. Bueno, repaso entonces los 5 puntos. El primer punto es, el primer elemento entonces es el término queer, que da cuenta de la inestabilidad del género. El género es provisorio, inestable y se deconstruye lo binario, primer elemento. El segundo elemento, estructuración en 3 partes del libro, la heterosexualidad obligatoria, el psicoanálisis que establece jerarquías de identidad y la desnaturalización de prácticas. Bien, el tercer punto es la hipótesis de Butler, el género es performativo, no una performance, esto implica la ausencia de esencia y la repetición estilizada de actos. El cuarto punto es el concepto de identidad de género. La identidad de género es una consecuencia de sistemas jurídicos, discursivos jurídicos que producen subjetividades por medio de normas. Y por último, habitamos en una matriz heterosexual, que por default o por añadidura entiende como lo natural o lo normal lo heterosexual. Estos son los 5 puntos, desde mi punto de vista, desde mi óptica, centrales de Gender Trouble, del género en disputa de Judith Butler. Bien, vamos entonces ahora sí, yo marqué acá unos cuantos párrafos para leer, para que leamos entre todas y entre todos, que me parece que son importantes. Bueno, lo primero que yo había marcado es en el prefacio de 1999,
Bueno, lo que tiene que ver sobre todo con la Constitución, los orígenes de la teoría francesa. En la página 10 dice: el género en disputa tiene sus orígenes en la teoría francesa, que es propiamente una construcción estadounidense, lo que se llama la French Theory, ¿no? Bueno, sí que es muy largo de explicar ahora, pero la French Theory es la recepción en los campus estadounidenses de filósofos franceses muy diversos, que van desde Lacan y Lévi-Strauss, pasando por Foucault, por Deleuze, por Derrida, por Guattari, por Lyotard. Esa recepción de la filosofía francesa, sobre todo de la década del 50, 60 y 70, en los campus de universidades de New York y de California, a través de departamentos de estudios culturales, sobre todo, tuvo una recepción más en términos de minorías o de identidades, ¿no? Dice: solo en Estados Unidos encontramos tantas teorías distintas juntas como si formaran cierto tipo de unidad, ¿no? El género en disputa tiende a interpretar juntos en una vena sincrética a varios y varios intelectuales franceses como Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Kristeva, Monique Wittig. Bueno, en ese mar, esa es la recepción. ¿Qué es una recepción? Yo soy bastante crítico, debo ser honesto, de esa recepción de la French Theory, lo que se llama la French Theory, porque me parece que es muy reductiva, me parece que coloca en pie de igualdad, asimila, sintetiza, sincretiza posiciones de filósofos franceses muy distintos. No se puede asimilar a Lacan con Foucault, que son prácticamente el agua y el aceite. Digo, se pierde sutileza, por un lado, conceptual, se pierde el programa intelectual de cada filósofo, y por otro lado, también desde mi punto de vista, la recepción que se dio es una recepción muy en clave en términos de minoría y de identidad. Y me parece que la identidad, que el identitarismo, que paradójicamente la teoría queer critica el identitarismo tan fuerte, termina solidificando eh, posiciones cristalizadas y tribales, ¿no? Digamos, en lugar de constituir vínculos más como de relación. Pero bueno, eso da para otra cuestión, no quiero meterme ahora, quiero que entendamos esto. Bueno, un poco la teoría queer es un efecto de esa recepción la, de la filosofía francesa. Bueno, en el prefacio de 1990, en la página 35, dice Butler: leía Beauvoir, quien afirmaba que ser mujer en el seno de una cultura masculinista es ser una fuente de misterio y de desconocimiento para los hombres, y esto pareció corroborarse de algún modo cuando leía Sartre, para quien todo deseo se describía como un problema. Recordemos esta frase, la frase de Beauvoir: no se nace mujer, una llega a serlo, hay un devenir mujer, ¿no? O sea, no se nace mujer, sino que se deviene mujer. Bueno, eso claramente impactó en Butler, ¿no? Dice Butler en la página 36: me pregunté entonces qué configuración de poder construye al sujeto y al otro, el otro como lo femenino también, desde la perspectiva de Sartre, ¿no? Esa relación binaria entre hombres y mujeres y la estabilidad interna de esos términos. ¿Qué restricción está operando aquí? ¿Están esos términos libres de problemas solo en la medida en que se amoldan a una matriz heterosexual para conceptualizar el género y el deseo? ¿Cuál es la mejor forma de problematizar las categorías de género que respaldan la jerarquía de los géneros y la heterosexualidad obligatoria? En la página 37 aparece este ejemplo de John Waters, de este director norteamericano, John Waters. Dice: indudablemente el feminismo sigue necesitando sus propias formas de juego serio. Female Trouble, de hembras, una película que recomiendo que la vean, véanla, es muy divertida además, es trash, es cine trash, cine clase B con muy poco dinero, muy trash, muy divertido, muy paródico. Female Trouble es el título del film de John Waters, que retrata a Divine, también la heroína de Hairspray, cuya representación de las mujeres propone de manera implícita que el género es un tipo de caracterización persistente que pasa como realidad, Su actuación desestabiliza las diferencias mismas entre lo natural y lo artificial, la profundidad y la superficie, lo interno y lo externo. Por esto le interesa, porque más allá del travestismo, el travestismo, acá vamos a ver, lo leo ya, es el travestismo la imitación del género o bien resalta los gestos significativos a través de los cuales se determina el género en sí. El travestismo deja en evidencia la constitución cultural de clichés, si ustedes quieren,
ahora le dicen a veces hegemonías o belleza hegemónica, a veces le llaman, no lo uso yo ese término, pero a ver, lo que es interesante es que desnaturaliza, que deja en evidencia la naturalización de conductas femeninas o masculinas, particularmente femeninas en este caso. De ser mujer es un hecho natural o una actuación cultural, que el travestismo dejaría en evidencia sus rasgos más clichés y más paródicos, ¿no? Eso es lo que le interesa. Esa naturalidad se determina mediante actos performativos discursivamente restringidos que producen el cuerpo a través de categorías de sexo y dentro de ellas. Este es el punto. O sea, lo que Divine hace, según Butler en esta película de John Water, es dejar en evidencia la culturalidad o lo cultural del género, mostrando su parodia, mostrando su ridiculez también a veces, ¿no? Pero este es el punto que después Butler tuvo que aclarar en en Bodies That Matter, que no es que ella quería decir que el género implicaba el travestismo, no, el travestismo o las drag queens también es muy interesante porque muestran las costuras de un género, muestran aquello que es cliché. De esa manera lo que están dejando en evidencia es lo cultural de un género, no que el género tenga que reducirse a eso, no, están mostrando que el género es un hacer, son prácticas, son comportamientos que pueden ser ridiculizados, parodiados, ¿no? Bien, bueno, después la página 39, bueno, están estos división que hace de los capítulos que yo ya leí, así que lo voy a pasar por alto. La página 57 ya del capítulo 1, acá está, acá dice, Simone de Beauvoir afirma en el segundo sexo que no se nace mujer, llega aún a serlo, ¿no? Para Beauvoir el género se construye, pero en su planteamiento queda implícito un agente, un cogito, el cogito cartesiano, el cual en cierto modo adopta o se adueña de ese género y en principio podría aceptar algún otro. ¿Es el género tan variable y volitivo como plantea el estudio de Beauvoir? ¿Podría circunscribirse entonces la construcción a una forma de elección? Beauvoir sostiene rotundamente que una llega a ser mujer, pero siempre bajo la obligación cultural de hacerlo, y es evidente que esa obligación no la crea el sexo. Bueno, acá es interesante, ¿no? Está un poco marcando ese cartesianismo de Sartre y Beauvoir, que indudablemente eran filósofos que tenían una raigambre cartesiana muy subjetivizante, muy moderna en ese sentido. El cogito, esa centralidad del cogito, esto lo va a cuestionar Butler porque Butler va a tener una visión más postestructuralista en este sentido, ¿no? No hay un cogito, ¿no? Y esta idea de esta visión cartesiana no es esta visión tan autonómica, tan de la autonomía, muy cartesiana, muy moderna. Esto lo va a cuestionar a Butler, va a decir, bueno, en verdad uno no es tan autónomo, uno es un efecto de instituciones culturales, jurídicas, y el género es un poco un efecto donde uno está incluido en ese marco, ¿no? Bien, vamos a la página 70, dice también el capítulo 1, dice, ¿qué significado puede tener entonces la identidad y cuál es la base de la posición de que las identidades son idénticas a sí mismas y que se mantienen a través del tiempo como iguales, unificadas o internamente coherentes? Y por encima de todo, ¿cómo configuran estas suposiciones los discursos sobre identidad de género? Sería erróneo pensar que primero debe analizarse la identidad y después la identidad de género, por la sencilla razón de que las personas solo se vuelven inteligibles cuando poseen un género que se ajusta a normas reconocibles de inteligibilidad de género. Muy interesante esto que dice Butler. Digo, diferenciar entre identidad e identidad de género es imposible. ¿Por qué? Porque una persona que se supone que tiene una identidad es inteligible socialmente, jurídicamente, en tanto se ajusta a normas de inteligibilidad de género. El ejemplo que dimos del documento. Para definir una persona, tenemos que poner el documento si es masculino o femenino. ¿Y ese documento qué es? ¿Qué es el documento de identidad? Bueno, es una norma, o es no sé cómo llamarlo, es un dispositivo, sí, es un dispositivo discursivo, jurídico, estatal, que fija una identidad desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, por eso sería erróneo analizarse la identidad separada de la identidad de género. Toda identidad, uno puede decir con Butler, es identidad de género, necesariamente, ¿no?
Página 84, ¿no? Del mismo capítulo. Dice, en ese sentido, género no es un sustantivo, ni tampoco es un conjunto de atributos vagos, porque hemos visto que el efecto sustantivo del género se produce performativamente y es impuesto por las prácticas reguladoras de la coherencia de género. En este sentido, el género siempre es un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar preexistente a la acción. O sea, el género no es preexistente a la acción. El género se constituye con la acción, en la acción. El reto que supone reformular las categorías de género fuera de la metafísica de la sustancia deberá considerar la adecuación de la afirmación que hace Nietzsche en la genealogía de la moral, en cuanto a que no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir, de la gente. O sea, no hay un ser previo al hacer. No hay un ser, no hay una esencia previa al hacer, al devenir, al actuar. Eso es lo que quiere decir Butler cuando plantea que el género es la repetición estilizada de actos que se utilizan en el tiempo y en una cultura determinada, que no es preexistente al lenguaje. Esa tesis también es muy psicoanalítica lacaniana, digamos, ¿no? No hay nada fuera del lenguaje, no hay nada preexistente al lenguaje, ¿no? Y el género, en ese sentido, como es una repetición discursiva, cultural, se constituye como el hacer, no hay nada previo al hacer, ¿no? Página 98, dice Butler, si la afirmación de Beauvoir de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, es en parte cierta, entonces mujer es de por sí un término en procedimiento, un convertirse, un construirse, del que no se puede afirmar tajantemente que tenga un inicio o un final. Aunque el género parezca congelarse en las prácticas más reificadas, el congelamiento en sí es una práctica persistente y maliciosa, mantenida y regulada por distintos medios sociales. Para Beauvoir, en definitiva, es imposible convertirse en mujer como si un telos dominara el proceso de aculturación y construcción. El género es la estilización repetida del cuerpo, definición literal, una sucesión de acciones repetidas dentro de un marco regulador muy estricto, que se moviliza con el tiempo para crear la apariencia de sustancia de una especie natural de ser. Esto subráyenlo, página 98, es perfecto, digo. El género es la estilización repetida del cuerpo, acciones repetidas que se inmovilizan con el tiempo para crear la apariencia de una sustancia, para crear la apariencia de una esencia de mujer, cuando no hay tal esencia, sino que hay construcción. Dice, vean lo que dice, una genealogía política de ontologías de género, si se consigue llegar a cabo, deconstruirá la apariencia sustantiva del género en sus acciones constitutivas y situará estos actos dentro de marcos obligatorios establecidos. Revelar los actos contingentes que crean la apariencia de una necesidad naturalista. Es un trabajo que ahora asume la carga adicional de enseñar cómo la noción misma de sujeto, inteligible solo para su apariencia de género, permite opciones que antes habían quedado relegadas forzosamente por las diferentes reificaciones del género que han constituido sus ontologías contingentes, ¿no? A ver, para ponerlo en palabras más simples, es esto, digamos, es dar cuenta de que no hay nada tras que si el género es la repetición estilizada de actos que son cristalizados, que son inmovilizados culturalmente, la teoría queer lo que tiene que hacer es revelar esa construcción cultural, que no hay esencias por detrás, ¿no? Y que los comportamientos femeninos, pero también masculinos, uno podría decir, son la consecuencia de una inserción en una cultura determinada y una repetición estilizada de actos determinados. Este es el punto, ¿no? Y el último párrafo que tengo marcado en la página 273, que es del último capítulo de Actos Corporales Subversivos. El género no debe considerarse una identidad estable, esto es claro para Butler, o un sitio donde se funde la capacidad de acción y de donde surjan distintos actos, sino más bien como una identidad débilmente formada en el tiempo, instaurada en un espacio exterior mediante la reiteración estilizada de actos. El efecto del género se crea por medio de la estilización del cuerpo y por consiguiente debe entenderse como la manera mundana en que los diferentes tipos de gestos y movimientos y estilos corporales crean la ilusión de un yo género, de un yo con género constante.
La ilusión de un yo con género. Este es el punto, es la ilusión. La ilusión es creada a partir de la repetición estilizada de actos, ¿no? De esos movimientos y estilos corporales que producen esa ilusión. Este planteamiento aleja la concepción de género de un modelo sustancial de identidad y la sitúa en un ámbito que exige una concepción del género como temporalidad social constituida. Me gusta esta definición. El género como temporalidad social constituida. Si el género es una temporalidad social constituida, bueno, podemos desconstituirla, podemos deconstruirla, como también ahora se toma mucho esta noción de Derrida, de la deconstrucción aplicada al género. Bien. Bueno, con esto ya vamos cerrando nuestra segunda clase sobre Judith Butler, sobre el tema del género, que me parecía importante, si bien es cierto que nos desviamos un poco del eje de la sexualidad, que en sentido estricto, digamos, a ver, ¿en qué sentido? Que no hablamos directamente ni de pornografía, ni de prostitución, ni de sadomasoquismo, que son los temas que ahora vamos a discutir, pero me parece que Anne Ferguson y Butler un poco instalan lo que es la cartografía, el mapa donde nos vamos a mover de ahora en más. Es decir, las próximas 6 clases van a tener que ver con debates sobre temas específicos, como el sadomasoquismo, que veremos las próximas 2 clases, que se dan, que no se pueden entender y que no las podemos entender si no entendemos el marco teórico conceptual en el cual lo damos. Y ese marco teórico es la discusión de las líneas internas del feminismo radical y feminismo libertario, que plantean Ferguson, y dentro de la ontología de la teoría queer, género como repetición estilizada de actos, que marca Judith Butler. Es decir, es como el marco teórico e histórico necesario donde vamos a debatir estos problemas. Porque de hecho la línea del feminismo, digamos, en clave libertaria, que vamos a plantear más acá, lo que está dando cuenta es de lo queer sobre todo. Porque cuando hable de sexualidades diversas, cuando hable de una diversidad sexual, de salir de la monosexualidad, bueno, claramente va a estar en línea con el planteamiento de Butler. Desde el punto de vista ontológico, va a estar en línea con el planteamiento butleriano. Bueno, vamos a cortar aquí. La próxima clase seguimos con Gail Rubin. Y obviamente las invito a todas y a todos a que hagan sus intervenciones, sus comentarios, sus aportes al foro de clases. Y bueno, seguimos en todo caso la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo.